Bienvenidos a un nuevo encuentro semanal en los especiales de ProNoticias. Esta vez vamos a hablar con representantes de un sector destacado para el desarrollo del país. Un sector que trabaja en obras públicas, principalmente aquello que tiene que ver con obras viales. Vamos a estar con representantes de cada uno de estos sectores, pero comenzamos, por supuesto, con declaraciones del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. En segundos, arrancamos. Seguimos con nuestras entrevistas en los especiales PRO. Momento de recibir a Arnoldo Vins, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno Nacional. Vamos a conversar con él sobre varias obras emblemáticas que están llevando adelante las autoridades aquí en nuestro país. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarte, Omar, a la teleaudiencia. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes algo de lo mucho que se está tratando de hacer en materia de obras públicas. Y hay obras consideradas prácticamente emblemáticas, ministro, como lo son, por ejemplo, el puente que va a unir Asunción con Chacoí. Estamos hablando también de la ruta bioceánica, el desarrollo de carretera de todo tiempo en el Chaco, el corredor de exportación, la duplicación de la ruta 2. Como decía, se está trabajando en varios frentes. Mencionaste una palabra importante en este contexto, que es corredor. Cuando hablamos de corredores estratégicos a nivel regional, yo creo que podemos ubicarnos, por ejemplo, en el mapa en la zona del este, Sí. Ciudad del Este, Presidente Franco, duplicación del paso Brasil-Paraguay con el segundo puente. También. Foz de Iguazú a Presidente Franco. De ahí la duplicación de la ruta hasta Asunción. Un tramo, Tapepona, ya está hecho, el otro en este momento está a través de una alianza pública-privada en marcha con muy buenos avances. Luego la duplicación del paso del río Paraguay hacia el Chaco, acá en el área metropolitana. Tenemos hasta hoy un solo puente, que es ahí el puente Remanso, y ahora el puente que va a unir Asunción con Chacoí. Y luego ya tenemos por subir el llamado de la duplicación desde Puerto Falcón, que sería la conexión con Argentina, duplicación hasta Puente Remanso, y luego los procesos de duplicación de la ruta Transchaco, y ni qué decir, arriba la bioceánica que va atravesando el Chaco Central paraguayo con el puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño, y la conexión de lo que es la producción de Brasil hacia el Océano Pacífico a través de Paraguay, pasando por Pozo Hondo, Argentina y luego Chile hacia el mar. Bueno, esta es la visión macro, digamos, en la cual están las principales obras, que son los puentes, que son las duplicaciones y que son esos corredores de integración. ¿Y en qué medida pudo afectar esta pandemia y la cuarentena a la cual nos vimos obligados a recurrir para evitar la expansión de la enfermedad? ¿En qué pudieron afectar estas situaciones a las obras? Bueno, uno de los primeros debates cuando tuvimos esta epidemia, el inicio de la epidemia, y en el análisis de qué sectores iban a tener que quedarse en su casa, el sector de obras públicas, especialmente por la dinámica de la forma del trabajo, que es más bien al aire libre. Sí. Ahí, por ejemplo, manejando una máquina, él está alejado en su propia cabina. Hoy en día, inclusive, no es ya como antes, muchas de estas cabinas ya tienen aire acondicionado, está con todas las comodidades, muchas veces ya de las maquinarias modernas. Las obras públicas han permitido justamente que no, por su propia dinámica, que no paren. Al contrario, el gobierno ha pedido que no se paren las obras públicas. Tuvimos más problemas con el dengue que con el coronavirus. Con el dengue sí tuvimos una afectación importante de personas contagiadas,
por el dengue, por el tema del mosquito. Sí. Entonces, especialmente los meses de diciembre, enero, febrero, fueron meses con hasta un 30% de baja de personal por la cuestión del dengue. Pero en materia de afectación por el coronavirus no tuvimos ningún caso. Lo que sí, se estableció un riguroso protocolo sanitario con el Ministerio de Salud. Entonces, bajo esas condiciones podían seguir funcionando las obras públicas. Salvo un lapso, creo que eran de 2 o 3 semanas, donde uno de los decretos, en el momento más álgido del inicio, se cercenó la posibilidad de ciertas obras públicas en Asunción, en la capital, por el tema de la cantidad de tráfico que generaba y demás, pero eso fue muy circunstancial, todos esos sectores. Y luego, al empezar ya la primera fase, se abrió una parte de las obras civiles, ahora en la segunda fase prácticamente en su totalidad. Entonces adquirieron la práctica de tomar la temperatura, de lavarse las manos, de usar el tapabocas, de tener ese distanciamiento social, no tomar tereré juntos de la misma guampa. Sí. Todas esas son un poco costumbres. Nosotros somos bastante afectuosos, nos abrazamos muchas veces y todo eso, bueno, es un poco ahora la dinámica de tomar distancia, y el resultado hasta aquí ha sido óptimo. No tuvimos ni un solo caso hasta ahora, por lo menos de nuestro conocimiento, de que alguien en las obras públicas estuvo con esta enfermedad. Eso no significa que no puede suceder. Hoy en día, básicamente, digamos, el contacto con las otras personas siempre se da, con las familias, etcétera, etcétera, pero en las obras públicas hasta hoy no tuvimos casos y bueno, quiero valorar el esfuerzo que ha hecho cada una de las empresas para cumplir ese protocolo. En casos nos ha tocado ir a amonestarles un poquito, primero verbalmente, y bueno, ahí acataron en ciertos departamentos en el interior, a veces un poco complicado porque viven aislados de toda la dinámica social, muchas veces allá en el obraje, en sus campamentos, pero hoy en día hay una plena conciencia de responsabilidad para con el prójimo, entonces están aplicando todas las normativas. Entonces, la pandemia hasta hoy no afectó, tengo que decir lo contrario, o sea, ha hecho que este sector de la economía tenga una responsabilidad importante en la ejecución presupuestaria a los efectos derrame de la economía, para que sufran menos también los otros sectores de la economía. Y hoy, cuando se está debatiendo los proyectos de reactivación económica, Obras Públicas va a tener un rol protagónico en eso. Y precisamente cuando conversamos con los gremios que habitualmente vienen a Canal Pro, hablamos de CPC, hablamos de Cavialpa, de Capaco, también mencionamos lo que usted decía, este efecto derrame de la obra pública. ¿Por qué? Porque donde se hace un camino de todo tiempo, hay mejoría automática casi en la ciudad, se cambia la fisonomía del pueblo, cambia el comercio, se incorpora la industria. Si a esto se suma la energía eléctrica, hablamos de un crecimiento exponencial en breve tiempo, ministro. Es así. Hay un porcentaje importante de personas que están directamente afectadas a las obras públicas, y mucho es el efecto indirecto. La persona que vende hielo, la persona que vende empanadas, la persona que lava las ropas, que le hace comida a las personas que están en el campamento. Y dicho sea paso, hoy esos campamentos de las empresas constructoras ya no son como los de antes. Hoy las exigencias son grandes. Un obrero no va a ir a trabajar si no está en condiciones buenas, su pieza, su cama, aire acondicionado, alejado de los insectos, si hablamos de Chaco. Entonces hoy la empresa constructora tiene que instalar un buen campamento con todas las comodidades, y eso requiere mucha mano de obra: el sereno, el que controla, la cocinera que cocina, las personas que lavan las ropas, los mecánicos, los vendedores de repuestos, los gomeros. O sea, esto tiene un efecto multiplicador muy grande en la obra pública. Por eso siempre decimos que hay más, digamos, en el indirecto que en el directo, en el beneficio, si hablamos de números, de cantidades de personas que son beneficiadas. Y durante mucho tiempo, ministro, en gobiernos sucesivos se habló del retraso de obras de infraestructura que tiene Paraguay. Según su análisis, ¿en qué nivel estamos actualmente en materia de obra pública? Y bueno, ese es un gran desafío. Paraguay ha estado por mucho tiempo, por mucho tiempo ya,
en uno de los últimos lugares en la región en materia de infraestructura. Creo que solamente Haití estaba peor que nosotros en materia de lo que se mide de infraestructura instalada. Siempre hemos dicho que haciendo un cálculo, Paraguay debería invertir entre 1.200 a 1.500 millones de dólares al año por un lapso de 10 años ininterrumpidamente para revertir esa incómoda situación en el puntaje de la evaluación. Algo así como 15.000 millones. Así es. Eso es lo que necesitamos para salir de ese incómodo penúltimo lugar. Y se está dando, tal vez ni siquiera fue tan planificado en el sentido de que iba a ser tan rápido. El año pasado nos pidieron, por la coyuntura económica del país, el sector agropecuario con problemas, primero por inundación, después por sequía, y luego también por los precios. Sí. Entonces se nos pidió, más inversión en obras públicas. Es así que batimos los récords históricos de ejecución del Ministerio en el 2019. El récord estaba en el 2017, la mejor ejecución en lo que llamamos rubro 500, que es el de inversión directa en obras. En el año 2017 se tiene una ejecución registrada de 540 millones de dólares. Luego 2018 bajó un poquitito. Y 2019 tenemos una marca de 812 millones de dólares. Para este año se calculaba algo aproximado, pero las circunstancias que se dieron a partir de febrero, marzo en adelante, hicieron que el equipo económico, en conjunto con el presidente Mario Abdo Benítez, haya analizado y haya visto la necesidad de volver a poner el turbo en marcha en materia de inversiones en infraestructura, que es la manera más genuina en la cual el Estado puede generar recursos, inyectar recursos y generar una infraestructura que tanto necesita Paraguay. En esta coyuntura hay préstamos disponibles, hay líneas disponibles para hacer esas inversiones. Entonces hoy nos piden una inversión de más de 1.100, tal vez si podemos llegar a 1.200 millones de dólares este año 2020. Entonces me dijo el presidente y el ministro de Hacienda, me dijeron que el año pasado fue bueno en materia de ejecución, pero este año tiene que ser mejor todavía. O sea, ahora tenemos que batir las marcas y eso viene bien para la necesidad esa de infraestructura del país. Si hablamos de cantidades de kilómetros que terminamos de asfaltar o de metros lineales de puentes que se están haciendo, realmente es el reflejo de lo que es la inversión en cantidad, es el reflejo que vemos en kilómetros de rutas que van terminando. Y lo que mencionaste, a veces se dice que es lento. Sí. Yo creo que es mucho más rápido de lo que la gente se imagina, porque cuando la empresa que construyó o certificó X cantidad de obras cobra por lo realizado, siempre cobra por lo realizado, es un certificado de obras que tiene un monto conforme a lo establecido en el contrato. Eso finalmente tiene un efecto derrame porque ellos tienen subcontratistas, tienen cuentas, tienen que pagar su combustible que usaron, el mecánico. O sea, tiene un efecto derrame en muchas otras instancias de la vida de nuestra comunidad. Entonces, es bastante rápido el efecto derrame en el país. Estamos hablando de montos de dinero muy importantes, ministro, en inversión de infraestructura principalmente. Nunca antes vistos. Y por un lado, la crisis es una oportunidad para revertir esta situación del país. O sea, esto ni siquiera fue, la idea era llegar a ese volumen de ejecución al final de este periodo de gobierno. Pero nos encontramos ante esta necesidad imperiosa y ante la posibilidad de hacerlo. Y también las empresas paraguayas, quiero destacarlo, las empresas paraguayas han crecido en este lapso, se han endeudado, han comprado maquinarias, han invertido en capacitación de sus personales, entonces están en condiciones de tomar más desafíos, más obras, y realmente es una cadena. El Estado debe garantizar la cadena de pagos para que el sector privado siga invirtiendo, siga endeudándose, comprando maquinarias, mejorando su tecnología, y eso finalmente redunda en más obras y de mejor calidad. Ahora, cuando hablamos de inversión pública, ministro, más allá de los montos, pueden ser montos pequeños, medianos o muy grandes como lo que usted está mencionando, un proceso muy importante siempre es el de la transparencia en la ejecución de estos fondos. Actualmente, ¿cómo están esos procesos dentro del ministerio? Y hemos apuntalado fuertemente el área de
de la unidad de contrataciones, UOC, como se la conoce. Hemos trabajado mucho con nuestra auditoría interna, dirección de control interno, con nuestra área de transparencia. Y bueno, siempre los procesos licitatorios siempre son complicados. A nadie le gusta perder. O sea, si son 10 los que se presentan, muchas veces 2 o 3 que creen que podrían haber ganado buscan qué pueden hacer, qué protesta o qué medida pueden tomar para que aquel que salió evaluado como la mejor oferta no sea. Pero ha disminuido esa sangrienta lucha en los procesos licitatorios, dado que prácticamente todas las empresas del sector están trabajando, tienen obras y tienen proyección de siguientes obras a medida que vamos llamando a licitación más obras. Entonces ahora la concentración de las empresas, de los consorcios, debe darse en ejecutar la obra en tiempo y forma, hacerlo con calidad para que puedan ser competitivos. Y el que ganaba 10 millones de dólares al año, o sea, el que giraba, digamos, en sus contratos ese volumen, ahora puede hacerlo 20, el que tenía 20 puede tal vez hacer 25 o 50, el que hacía 50, que son pocos al año, puede llegar a 80. O sea, las empresas están creciendo, no solamente como empresas, sino en volumen de obras que están haciendo y volumen de ejecución. Y eso es sano, que las empresas paraguayas crezcan, y muchas empresas pequeñas y medianas también están acompañando el crecimiento, más las medianas. Todavía tenemos un déficit con las más pequeñas, que muchas veces son las que son subcontratadas por las medianas y las grandes, y ojalá que encontremos mecanismos en los cuales, en los procesos de licitación, que son muy exigentes. Sí. Y eso es importante decir, un proceso de licitación siempre está dirigido. Cuando se dice eso como crítica, para mí es una observación válida. ¿En qué sentido? Un proceso de licitación está dirigido, son tantos kilómetros de tal cosa, o tantos metros de tal, o tal tipo de obra, y no cualquiera puede hacer cualquier tipo de obra en cualquier lugar del país. Entonces, hay que tener condiciones financieras como empresas, jurídicas y también de experiencia, y todo eso en una hora finalmente hacen que cuando el Estado contrata, tenga cierta garantía que la empresa va a hacer aquello para lo cual se hizo el llamado a licitación y fue contratada. Entonces, hay mucho diálogo con los sectores de las empresas, con los gremios, permanente diálogo, y yo más bien los veo como compañeros de trabajo, porque la obra es una sola, el país es uno solo, en el cual a uno le toca hacer el proceso de llamado, digamos, ser el árbitro, para decirlo, y los otros son los jugadores. En la mayoría de los casos, y no hablando solamente de obra pública, sino de licitación en distintos estamentos del Estado, la mayor queja suele ser, ministro, y podemos verlo en los titulares de los diarios, en los noticieros, que los procesos están digitados más que dirigidos, ¿verdad? Es decir, prácticamente se sabe de antemano quién va a ganar un proceso de licitación, y a veces incluso llegan a decir los que participan, ¿para qué participamos de este proceso de licitación? Para completar el tablero, de repente. No, hay ciertas empresas que tal vez tienen una ventaja competitiva por las zonas geográficas. Te menciono, en la parte de la construcción vial, uno de los aspectos importantes es dónde tenés tu planta asfáltica, dónde tenés tu cantera, piedra, que se utiliza mucho en la obra, y eso para una u otra empresa que está radicada o en San Pedro, o está en Itapúa, o está en Villa Ayes, depende de dónde se hace la obra, va a tener una ventaja competitiva, obviamente, contra los otros, porque va a tener la posibilidad de tener precios más económicos en su oferta porque está más cerca. O sea, el flete es un componente importante porque incluye combustible, incluye flota de camiones. Entonces, sí, hasta eso puedo decirte, está más que digitado. Hay gente o hay empresas que van a tener ciertas condiciones más favorables para presentarse en uno u otro tramo conforme a dónde se hace la obra, el lugar geográfico, el tipo de obra que se hace. Un ejemplo, una de las licitaciones que ahora está en marcha, para decirte que tiene su complejidad, es la restauración y puesta a punto del Palacio de López, de un sector del Palacio especialmente.
Obviamente no cualquier empresa puede participar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es un componente muy complejo ese tipo de trabajo. Se calcula que más o menos 400 personas van a trabajar en eso. Ahí tenés que tener artistas, personas especializadas en manejar piezas arqueológicas, históricas, que es otro trato que una obra convencional de hacer mezcla y levantar los ladrillos, tener el Se encuadre requiere perfecto. especialización. Tienen que tener especialización y para edificios históricos, patrimoniales, hay protocolos que los establece la Secretaría Nacional de Cultura que son muy exigentes. Entonces, Dios quiera que más y más empresas vayan creciendo en esa dinámica, adquiriendo competencia. Nosotros, por ejemplo, ahora está en marcha en Yaguarón, en la iglesia histórica, una obra de restauración, y lo que le pedimos a la empresa que ganó esa licitación es que contrate a personas de Yaguarón, de la zona, que en el futuro ellos mismos puedan competir y participar de las licitaciones o ser parte de los procesos, porque cada tanto hay que restaurar cada uno de estos edificios patrimoniales, o sea, porque con el tiempo se van desgastando y requieren un mantenimiento. Toda obra requiere mantenimiento en el tiempo. Nosotros como seres humanos también necesitamos permanentemente un trabajo de mantenimiento, ni qué decir las obras, ¿verdad? Necesitan permanentemente. Y en el caso de los montos a veces también adjudicados, volviendo al tema anterior, ministro, se analiza siempre por qué se adjudica una obra por determinado monto y al final se paga a veces más de lo que se adjudicó. Si hay cambios en los trazados, ocurrió en varios de los procesos, ¿verdad? De construcción de obras. A veces no tenemos muy claro cuál es el procedimiento o no entendemos la manera de hacerlo. Es muy importante tu pregunta. Muchas veces se debe a que no tenemos de repente los diseños lo suficientemente específicos en la previa del llamado, en el sentido de haber analizado a fondo todos los componentes. Te puedo mencionar una obra en la cual tuvimos ese problema cuando asumimos, es la obra desde kilómetro 40 de Villeta a Alberdi, sí. Que todavía no se ha terminado. En esa obra nos tocó enfrentar esa gran inundación de principios del año pasado, en la cual el río Paraguay nos demostró su capacidad de desafiar esa obra de infraestructura. Entonces tuvimos la presión de la correntada de un lado y, digamos, la vuelta del río del otro lado, que también nos presionó, que nos obligó a replantear esa obra. O sea, de lo que fue la altura, el talud, la elevación de lo que tiene la parte final antes de llegar al Alberdi, los últimos 10 a 12 kilómetros, que son los que más elevada está la ruta del terraplén, nos obligó a alzarlo más de 1 metro toda la traza, porque no alcanzaba, el agua pasaba por encima de lo que estaba previsto. Y eso obedeciendo a mediciones históricas. Muchas veces se hacen esas mediciones en la previa a 50 o a 100 años de historia de ese lugar, pero a veces no se tienen todas las informaciones porque somos un país con muy pocos archivos, lamentablemente, de muchos temas. Entonces ahí tuvimos que sacar del proyecto algunas cosas, priorizar, elevar, porque si no íbamos a hacer una obra que en algunos momentos de inundación iba a estar bajo agua. Entonces tuvimos que llamar por afuera, por otros procesos, otras obras como los accesos a Villa Oliva, el acceso a Alberdi, y ahora tuvimos que hacer otro llamado para completar justamente lo que falta. Y bueno, son situaciones donde la misma naturaleza de repente nos muestra diferentes escenarios. O por ejemplo, una obra que un ejemplo acá en la zona de Ruta 1, donde de repente empiezan a haber inundaciones en un lugar donde no habían. ¿Y qué pasa? Y algún vecino hizo un dique o hizo un canal en alguna parte que antes no estaba, y de repente el agua de lluvia, en vez de ir donde siempre se iba, se va por otro lado. Hace pocos años atrás se inauguró la nueva ruta a Capitán Vado, y de repente hace poco las noticias fue donde vino un caudal después de algunas lluvias y empezó a carcomer gran parte de la nueva ruta en un sector, y eso venía de un establecimiento ganadero ahí aledaño, y bueno, hubo alguna modificación dentro de la propiedad que no era así cuando se construyó la ruta, y entonces eso altera y hay que tomar decisiones de corregir. O sea, cuando preguntas si hay sobrefacturación o por qué se eleva el costo, yo más bien diría
se hacen muchas obras adicionales a las obras originalmente. Que no estaba pensado inicialmente. Ahora, por ejemplo, estamos volviendo a rehacer el asfaltado desde Pilar hasta General Díaz en Ñembucú. Y ahí, aquellos que conocen de Pilar yendo a General Díaz, a los pocos kilómetros está el desvío que va hacia Isla Umbú, la ciudad cercana ahí a Pilar. Y bueno, la ruta estaba llamada para su traza hasta General Díaz, pero es un acceso de 2 kilómetros. Y bueno, después viene el gobernador, vienen los diputados, los senadores del departamento, el intendente, y dicen, ya que están trabajando, la Icatuyo ya anexa Coaco 2 kilómetros, ya pone la acceso. Y así, entonces trabajamos, vemos si entra, la ley 2051 nos permite hasta un 20% digamos, convenios modificatorios, ampliatorios a un contrato. Entonces, una ruta, en vez de tener 50 kilómetros de asfaltado, de repente terminamos haciendo 54, 55 kilómetros con esos convenios modificados. No es que sale más cara, siempre, a veces hay cambios que hacen a la mejor calidad de lo que se estaba previsto, pero muchas veces hay convenios modificatorios que hacen que también asfaltamos los accesos a las comunidades y otros pedidos que hacen las autoridades de la zona con mucha razón y que a veces en el diseño original no estaba adentro. Estuvimos hablando de varios puntos del país, recorriendo un poquito también, sabiendo que usted viaja bastante y conoce de antemano ya varias zonas y territorios de nuestro país. Pero hablando aquí de la zona central, lo que incluye capital y departamento central, hay una obra como emblemática, inconclusa y puede ser la espina en el zapato de varias autoridades, sobre todo las anteriores, ¿verdad? Estoy hablando del Metrobús. ¿Qué va a pasar con el Metrobús? ¿Qué va a ocurrir con esto? Quedó inconcluso. Hay también protestas, reclamos por la póliza, no hay acuerdo en eso. ¿Cómo se avanza, ministro, ahí? Cuando nosotros asumimos, nos esperaba una nota de pedido de suspensión de obras por parte de la empresa portuguesa Motangil, que estaba a cargo del tramo 2 y 3 del Metrobús. Aclaro que el único tramo en el cual se trabajó fue el tramo 3, Fernando Lamora y San Lorenzo. Sí. Pues el tramo 2 nunca consiguió permiso de la Municipalidad de Asunción tampoco. Ahí hubo problemas con la liberación de la franja de construcción, luego hubo una decisión de incluir las zanjas técnicas, que es una... Que hicieron modificar también el innovación. proyecto, ¿verdad? Eso modificó sustancialmente ese proyecto en monto y en complejidad. Y bueno, cuando llegamos, ellos estaban pidiendo la suspensión de la obra. O sea, la empresa tomó la decisión de suspender la obra, no fue el ministerio. Claro. Aduciendo que precisamente no tenían frente de obra, que estaba todo enfrentado, aproblemado, lo que sea. En síntesis, ahí lo que encontramos fueron 4,5 kilómetros de avenida destrozada. Una partecita se hizo acá, otra partecita allá. No había posibilidad de tráfico o de tránsito. Los comercios en todo ese frente estaban sin poder trabajar, algunos hasta hace 2 años, o sea, durante 2 años de interrupción en su vida comercial. Entonces, trabajamos para, en primer lugar, poner en condiciones la avenida, transitables. Eso se logró ya para ese fin de año, fin del 2018. Ya la avenida estaba transitable, con eso los comercios volvieron a trabajar, a surgir, y también trabajamos en la parte social con la indemnización a los más vulnerables que estaban censados, pero no estaba activado el sistema de indemnización, sí, a los que tuvieron un perjuicio económico de no poder vender empanada, de no poder estar ahí en la actividad como fue en ese caso. Y finalmente la parte judicial lo está trabajando, la parte jurídica lo está trabajando la Procuraduría de la República en conjunto con la Dirección Jurídica y el Ministerio de Hacienda. Entonces ahí los procesos continúan, pero no obstante el Estado paraguayo ha reclamado las garantías precisamente y la devolución del pago de anticipo de lo que corresponde a la obra no ejecutada. Y bueno, eso va a llevar su andarivel. Hoy está en un arbitraje internacional y bueno, donde la Procuraduría va a defender los intereses del Paraguay. No obstante, hoy el Ministerio de Obras Públicas ha trabajado en poner en mejores condiciones la avenida. Hoy tenemos 3 carriles ida y 3 carriles de retorno y tenemos proyectado un pequeño llamado que le dé una nueva carpeta asfáltica a completo
incluyendo los accesos a San Lorenzo, que están en deplorables condiciones para darle cierto confort. Y sí o sí esas construcciones que se hicieron en el medio de la avenida no iban a servir ni en el caso del Citybus, si se decide hacer en el medio. Nuestros buses todos tienen, digamos, las puertas a nivel de que el pasajero pueda subir desde la vereda, desde el piso, y no elevadas en alturas como estaba construido. Si se adoptase en el futuro hacer las paradas en el medio, van a ser a nivel del piso, y se segmenta con separadores, con otras dinámicas, pero eso es un tema que se va a debatir todavía, la dinámica. Pero el tramo 1 está todavía vigente, estamos teniendo ahora ya la recepción del diseño final, que incluye el mejoramiento de la avenida Estela Maris en la zona de los edificios de gobierno. Sí. Entonces ese contrato sigue vigente y queremos aplicarlo lo antes posible y empezar desde el centro y luego continuar hasta San Lorenzo. Ministro, si tuviese que elegir 3 obras que usted dice, bueno, estas se tienen que terminar durante mi actividad como ministro, están comenzados los procesos, están avanzando en tiempo y forma, ¿cuáles podrían ser esas 3 obras? La duplicación de la Ruta 2, la duplicación de la Ruta Transchaco, y por qué no decir el tramo 1 por lo menos de la bioceánica, que está en un 25-30% ya de ejecución, que tenemos previsto terminar para el año 2022. Así que esas son 3 obras que tenemos que terminar. Ahora está en plena etapa de construcción también los puentes en Presidente Franco, ahora ya se inició en Chacoí, y bueno, esperamos para fin de año o principio del año que viene que empiece el de Carmelo Peralta también, que van a ser los 3 grandes puentes internacionales, y el otro entre nuestras 2 regiones. El trabajo que se está haciendo para lo que va a ser la conexión de la ruta bioceánica está cambiando prácticamente todo lo que es la región occidental. Va a modificar muchas cosas. Para algunos lo han bautizado el Canal de Panamá de Sudamérica, ¿verdad? O sea, va a ser la posibilidad de conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Por eso es la necesidad de ese puente, es importante la construcción, y realmente va a ser el paso por Paraguay. Se calcula una cantidad de por lo menos entre 800 a 1200 camiones por día de Brasil que pasarían por el Chaco rumbo a Argentina y luego Chile, al Pacífico. Esto cambia totalmente la configuración regional de logística, integra al Chaco paraguayo, a todo ese corredor, y bueno, hoy en día está en plena ejecución. Los que no pudieron irse a ver, les invito, desde Loma Plata es fácil ir, ver el primer tramo. Los que se animan, que vayan hasta cerca de Carmelo, porque se está haciendo desde los 2 extremos, desde Loma Plata y desde Carmelo Peralta, ya secuencialmente, y ustedes ven que esta obra sola genera ya un volumen de mano de obra de más de 1100 personas de forma directa. Muchos de ellos son pobladores indígenas también de la zona de Carmelo Peralta, de la zona de Loma Plata, profesionales paraguayos, brasileños al frente de la obra en este consorcio. Y bueno, está cambiando totalmente la configuración regional. Este va a ser uno de los grandes legados que va a dejar el presidente Mario Abdo Benítez en la República del Paraguay. Por eso queremos acelerar el proceso del resto del tramo que nos conecta finalmente hasta Pozo Hondo. Así que si dentro de este marco de la reactivación económica, con el equipo económico conseguimos los recursos, si Dios permite, este año 2020 queremos llamar a licitación también para continuar la obra en los tramos que faltan para llegar hasta Pozo Hondo. Yo sé que conoce mucho la región occidental, conoce mucho el Chaco, ministro. Ha estado por ahí muchísimas veces en las funciones que anteriormente cumplía como comunicador, y sabe también de las necesidades que hay en el Chaco y de lo que representa un camino de todo tiempo para el Chaco, ministro. El Chaco básicamente son 3 las condiciones. Agua, eso nos puede hablar la guerra, nos puede hablar la historia. Por eso estamos con mucha determinación haciendo un gran sacrificio con los equipos del ministerio y también de las empresas, para que en poco tiempo más, Dios mediante, tengas la buena noticia de que el agua potable llega de Puerto Casado a Loma Plata, y de ahí ya la red instalada pueda transmitir el agua.
En segundo lugar, caminos, rutas de todo tiempo, que también la red en el Chaco se va extendiendo. Y en tercer lugar, energía eléctrica. Con esas tres condiciones, el ser humano está en condiciones de generar el desarrollo, la producción. Esas condiciones son condiciones que debe poner el Estado paraguayo a los efectos de que lo demás funcione. ¿Para qué se va a instalar una unidad de salud familiar si no hay manera de llegar? O si no tiene agua, o si no tiene energía eléctrica. O sea, todo lo demás va a funcionar bien, el sistema educativo, el sistema de salud, si es que se dan estas condiciones básicas. Y por eso, estas obras emblemáticas que cambian la región, como la bioceánica, marcan un antes y un después realmente. Muchas veces nos convertimos en escépticos en relación a obra pública, porque vemos procesos iniciados, vemos contratos firmados, piedras fundamentales, pero después no vemos las obras. Entonces es fundamental poder ver la obra, como usted dijo, para aquellos que tienen la oportunidad de viajar y ver qué se está haciendo y qué se está trabajando. Y otra de las obras que mencionó es la del puente Chaco y Asunción. Sí, en estos días empezó ya el trabajo de limpieza de la aproximación desde la ruta Falcón-Remanso hasta donde están ya los humedales, donde va a ir sobre pilotes el resto del puente. Y bueno, en breve esperamos seguramente en una fecha histórica, emblemática, hacer un acto ahí con la presencia del presidente a los efectos de marcar el inicio oficial de las obras en el lugar. Este diseño del puente ha tenido un trabajo de chequeo con el sector privado, la Cámara justamente, la CAFIN, sí, que se dedica justamente a todo el tema de las barcazas, de transporte de carga. Han hecho sus observaciones que están siendo tenidas muy en cuenta, se han hecho las simulaciones en el agua hace algunos meses o semanas atrás, y con eso se ha terminado. Esta semana pasada hemos recibido el diseño, la propuesta del consorcio, el diseño final de obra corregido del puente, así que estamos evaluando en estos momentos para darle el visto bueno o con las correcciones necesarias, y va a ser un hermoso puente. Este va a ser el puente que con lo hermoso que va a ser y lo importante en materia de conexión interregional, porque no es solamente unir Asunción o el área metropolitana con el Chaco, une con Argentina, une sí, con los corredores que van a la bioceánica, a Bolivia. Entonces es un puente que genera esa posibilidad de interconexión, y no te olvides que estamos en proceso de evaluación con el BID para la ruta 12, para asfaltar de Chacoí hasta General Brugués. Eso para fines de este año queremos ya tener préstamo en el Congreso para llamar a licitación. Entonces este puente Asunción Chacoí va a ser un intercomunicador que facilita todas las cosas. Realmente con un puente hoy ya nos estamos quedando cortos. Sí. Muy corto. Se dificulta. Del otro lado de este puente, para completar, mirando hacia Asunción, tenemos el corredor vial botánico, ¿verdad? Que es una obra que está, gracias a Dios, avanzando muy bien. La gente que ha quedado en cuarentena por varias semanas y luego se fue a ver cómo estaba esa obra, realmente felicitan y alaban la velocidad con la cual se está avanzando. El viaducto sobre Primer Presidente está con sus últimas vigas por colocar en las próximas semanas. El otro está ya con los pilotes casi todos colocados. Así que esa obra está avanzando muy bien después de todas las complicaciones iniciales que son de público conocimiento. Es una obra que allá por el año 2017 prácticamente se dijo, bueno, hay tantos problemas, con los problemas que ya se tenían en ese tiempo con el Metrobús, es como que se dejó un cuarto intermedio a ver madurar mejor, estudiarlo bien, y bueno, hoy se está viendo un avance tremendo en esa obra y va a generar mucha facilidad en los tiempos de la ciudadanía para movilizarse de la capital y hacia la capital, especialmente hacia la zona de Rocalonso, Luque, Limpio y el Chaco paraguayo. Esta obra va a significar una disminución gradual en los tiempos, así como el periodo anterior, el superviaducto ahí, camino al aeropuerto. Mucha gente hoy me repite, yo antes pasaba 45, 50 minutos esperando pasar ese cruce complicado, hoy en 10 minutos
uno pasa sencillamente y bueno, ese efecto va a generar en disminución de tiempo en la calle y en el vehículo va a generar esta obra emblemática. Ministro, mencionó la duplicación de la Ruta 2. ¿Planificaciones para la Ruta 1? Otro camino de desarrollo importante, de zona muy productiva, la del sur del país también, y por supuesto los departamentos intermedios hasta llegar a Asunción. Es así, la Ruta 1, especialmente cuanto más se acerca a Asunción, también está muy saturada de tráfico. Se han hecho estudios con el BID para ver cuáles son los tramos que necesitan duplicación y que son apepeables, para decirlo, que son tramos que pueden interesar para una alianza público-privada. Y de 7 proyectos estudiados, 2 resultaron altamente positivos. Uno de ellos, Ruta 1, desde Calle Última, pasando por Itoronó, hasta ahí está duplicado ese tramo, y luego Sí. hasta Quindío. De Quindío hasta Encarnación tenemos hoy bajo contratos de rehabilitación y mantenimiento por los siguientes 7 años. Ese tramo está con contrato, pero lo que estamos trabajando ahora también con el BID es preparar el proceso de licitación para que el sector privado, así como con la duplicación de la Ruta 2 hoy, que también el sector privado ingrese en esa duplicación y sea una ruta confortable para la necesidad que tenemos. Y el otro tramo que salió positivo, Omar, es el tramo desde Encarnación, Campiretá, hasta la zona del cruce Pirapó. Son unos 50 kilómetros de la Ruta 6 en el departamento de Itapúa. Entonces estamos con mucho entusiasmo también trabajando para hacer ese llamado a licitación. Esos 2 irían por la vía de la ley que conocemos de alianza público-privada, donde el Estado es parte minoritario mayormente, pero el sector privado hace la inversión, como hoy en día lo está haciendo con mucho éxito en la Ruta 2. Ministro, gracias por el tiempo y por los datos que proporcionó a nuestros televidentes, que en definitiva, usted sabe, son los mandantes, ¿verdad? Así mismo es. Yo le agradezco, Omar, a usted, a la ciudadanía, y no quiero olvidarme de la Costanera Sur, porque está acá en Asunción. Sí. Es una obra que también en los próximos días ya vamos a tener los primeros trabajos en la zona. Se terminó ya el censo para los que van a estar afectados por la traza de la Costanera. Entonces es un sueño para miles de familias. Finalmente esa costanera no es solamente una costanera, sino que trae un componente de social, vivienda para 2.500 familias, sí, aproximadamente. Así que eso está también en marcha, es una obra emblemática en la capital de la República. Seguro vamos a seguir conversando, ministro, así que hay muchas obras por delante y mucho trabajo por hacer. Muchas gracias a ti y a la teleaudiencia. Gracias a usted. El ministro Arnoldo Vins, de Obras Públicas, con nosotros aquí en Los Especiales PRO. Hacemos la pausa, enseguida continuamos.